Habló el señor Emilio Chaifet. Abandonar las aulas para manifestarse es un acto ilícito. Hombre, este señor ya está entendiendo. Se está cometiendo algo que no puede tolerar la ley. Sí, señor, ¿cómo no? Y que ha habido ceses y descuentos. Pues queremos saber... ¿Dónde? ¿Por qué? Sí. Dijo que todavía están sin clases cerca de 200,000 alumnos en el país, pero que teníamos 2 millones. ¡Qué consuelo! Sí, no vamos Perdón, a mi pregunta de doña Blanca, ¿quién es ese señor? Pues lo acosaron los que entrevistan y subrayó que tras la desconcentración educativa de 92, son las autoridades estatales las que deben ejecutar la ley. Bueno, entonces, ¿qué papel juega el señor? ¿Y para qué queremos una Secretaría de Educación si el gobierno del DF o los estados manejan esa línea? Controlan todo, no tiene sentido. Pues no. Y si él se va a dedicar únicamente a lo académico, pues realmente su función podría ser sustituida por un consejo técnico, por ¿Pero un cómo? grupo de selectos. ¿Cuántas faltas de ortografía tenían los libros 147. en donde se detectó tal anomalía? Pues entonces, ¿qué hace? Si ni siquiera de eso es capaz. Exacto. Los datos del censo serán dados a conocer hoy, y de ahí se obtendrá la nómina para pagar. El Instituto de Estadística y Geografía está ya listo para informar sobre un censo de escuelas, maestros y alumnos que operará el sistema educativo. Pues qué bueno. Que esto sirva para cotejar la nómina de los maestros. Pero pues ya que lo den a conocer y que nos indiquen, porque por ejemplo, mira, aquí este dato. Desde hace 20 años en las primarias públicas del país ocurre un fenómeno curioso. Los estudiantes son menos, pero los maestros son más. ¿Cómo puede explicarse eso? Bueno, la disminución de alumnos por el control demográfico. Bueno, ¿y el aumento de maestros? Por una pésima planeación por parte de la Secretaría de Educación. Por eso quiere decir que al primo, al sobrino, al hermano, al vecino, al compadre. Por un favoritismo y por una serie de compromisos políticos y para beneficiar a aquellos que en un momento o tienen compromiso o les sirven, o simplemente por cariño y por qué no, si es mi sobrino. Sí, sí. Porque en las normales se siguen formando maestros de primaria, a los que hay que acomodar en algún lado. Pero durante mucho tiempo el ingreso a las normales estaba estrictamente basado en el número de alumnos que se iban a tener. Eso se perdió, esa planeación se perdió hace aproximadamente 20-25 años. Entonces, en lugar de que el número de profesores fuera aumentando en los niveles superiores y disminuyendo en educación preescolar y educación primaria, no se ha hecho. No ha habido planeación desde hace 20 años, no ha habido una planeación adecuada en educación. Real, una planeación real con base a resultados, no solo en cuanto a el incremento de alumnos en educación básica, sino en cuanto al porcentaje o a la proporción de maestros que se iban retirando, que se iban jubilando, que esos también dejan lugares muy importantes. El no querer ir los maestros... ¿sí? A ver, espérate. Los que se jubilan. Los que se jubilan.
La planeación en cuanto a los que ingresan en educación básica Y los que llegan y los que llegan recién egresados. de las Entonces, escuelas normales. sí, pero aquí hay un fenómeno. En el momento en que se modifica el reglamento o la ley para que tú te puedas jubilar, obligan a muchos maestros a permanecer más tiempo en las aulas. Al no tener la disposición o las condiciones se van comisionados. Eso aumenta el número de maestros, lógicamente, el número de comisionados. Y el otro fenómeno... ¿Quién los comisiona? Sindicato y SEP aprueba. Ambos. El trámite se hace directamente en el sindicato. El sindicato es el que interviene. Entonces presenta ante las autoridades de SEP tantas comisiones que solicita o que mueve al maestro del lugar. Ejemplo, una maestra que tiene crisis epilépticas va al sindicato y le dice no puede estar frente a grupo. Y entonces el sindicato dice, te vas a área administrativa. CAPEP A un escritorio. tuvimos varias compañeras en CAPEP que estaban en escritorio, Centro de Atención Preescolar, Psicopedagógico de Educación Preescolar, y de repente las compañeras, por más que no estén frente al grupo, tenían crisis en el área de dirección y los niños igual se veían impactados por esto. Y se saturan a veces las áreas administrativas. Y se perdió el control totalmente. Total. Uh-huh. Y el otro fenómeno que yo veo es... ¿qué me fue? La cuestión... es que cuando me dijiste, regrésate. Me fue. Y es que este fenómeno está sucediendo desde la federalización. Al quedar el número de plazas controladas por los estados, entonces se ha facilitado lo que sucede en Oaxaca. Aquí lo dijimos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Se va a perder un manejo de la situación general porque cada estado va a tener su desgarriate. Su autonomía. Uh-huh. Y ya me acordé cuál es el otro fenómeno. El otro es que en zonas marginadas o en estados hay lugares a donde el maestro no quiere ir. La sierra, la montaña, porque el llegar es prácticamente inaccesible. Van en burro, en caballo o a pie. Sin sobresueldo. Pero además. eso no lo maneja el área rural. No, todo se maneja igual, a través del Estado. Pero todas las zonas deprimidas tienen sobresueldo, Dora. Bueno, yo me quedé hasta donde no. Y aquí el problema es que muchos no querían ir. Entonces, ¿qué hacen? La cabecera municipal o la capital del estado se satura. Lo mismo pasa aquí. Si a mí me mandan a Nesa, y no quiero ir a Nesa porque a la vuelta de mi casa tengo un jardín de niños, yo muevo cielo, tierra y mar, y entonces me dicen, quédate un año comisionada y al año te muevo a ese jardín de niños.